Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Esteban Ignacio Campos, soy abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Hoy vamos a comenzar con la clase de Derecho Penal 2, parte especial, para todos los alumnos que estén viendo este video y para todas las personas que les resulte interesante, ¿no? El tema de la rama del derecho penal y sus compilaciones y normativa nacional e internacional. En primer lugar, vamos a comenzar con el diagrama del módulo número 1, con el programa de Derecho Penal. Es un programa que se utiliza en la mayoría de las universidades, no solo en la Universidad Nacional del Litoral, sino también en las principales universidades nacionales de la República Argentina. En primer lugar, comenzamos con el módulo número 1, unidad 1 o módulo 1 también. Hay universidades que la llaman bolilla 1, módulo 1, unidad 1, temática 1. En primer lugar, comenzamos con la introducción al estudio de la parte especial del derecho penal. 1.1, división de la materia del derecho penal. En este punto número 1, dice 1.1.1, contenido de la parte especial y la parte general, diferencia. En primer lugar, tenemos que decir que en el derecho penal, y principalmente en esta división que se hace entre la parte general y la parte especial, diremos que como primer punto, para dejar en claro esto, es que conforme a nuestra Constitución Nacional, o sea, la Constitución de la República Argentina, claro, en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Carta Magna, se haya codificado nuestro Código Penal y le da la facultad al Congreso de la Nación Argentina para dictar el Código Penal, que consta de dos libros. El primer libro contiene la parte general y el segundo libro la parte especial. Es decir, la parte general es lo que llama, si nosotros nos vamos al Código Penal, es lo que se llama las disposiciones generales. Y en el libro segundo, la parte especial, que habla específicamente de los delitos. Al estudiar la parte general de nuestro Código Penal, ahí vamos a estudiar principalmente los principios generales del derecho penal, que son varios principios. Esos principios, no todos, pero la gran mayoría, se encuentran regulados en nuestra Constitución Nacional. Por nombrar algunos principios, tenemos el principio de igualdad, el principio de inmediación, el principio de proporcionalidad, el principio de personalidad de la pena, el principio de legalidad, el principio de lesividad, el principio de humanidad. Esos principios están contenidos en la parte general, en las disposiciones generales del derecho penal argentino. Como así también en la parte general vamos a encontrar todos los elementos que conforman o que hacen que tal conducta sea delictuosa. Estamos hablando de los caracteres que tiene que tener toda conducta para ser delitos, que son el comportamiento o la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En los programas de las diferentes cátedras de Derecho Penal, en las universidades, existe una bolilla específica que lo toma dentro de la teoría del delito, en su faz positiva y en su faz negativa. Es decir, faz positiva, la acción o el comportamiento,
la antijuricidad, la culpabilidad y la tipicidad. Acción, conducta típica, antijurídica y culpable, en su faz positiva. Y después, obviamente, esos elementos van a tener su faz negativa. Por ejemplo, faz positiva, acción, faz negativa, estado de inconsciencia, faz negativa, o fuerza física irresistible, por ejemplo, o estado de necesidad, regulado en nuestro Código Penal argentino, artículo 34, en los diferentes incisos. Parte general, disposiciones generales, entonces dijimos. Después tenemos la parte especial, es decir, de los delitos dentro del Código Penal. Ahí en la parte especial ya no vamos a estudiar los principios del derecho penal, ni tampoco vamos a estudiar la acción, la antijuricidad, la culpabilidad del delito específicamente, sino en la parte especial vamos a estudiar justamente los comportamientos, las conductas y sus penas. Es decir, estoy hablando de la clasificación de todos los delitos dispuestos en nuestro Código Penal. Cuando en la parte especial también hay que hacer una salvedad. Cuando se estudia justamente un delito determinado, por ejemplo, el delito de robo, 164, o el delito de hurto, el delito de estafa, no vamos a estudiar si esa conducta es típica, por ejemplo. No, vamos a estudiar justamente vamos a estudiar las escalas en sus máximos y en sus mínimos. Los tipos básicos y los tipos agravantes, los tipos atenuados. ¿Por qué? Porque se entiende que eso ya lo estudiamos en la parte general. Ya estamos en la parte especial. En la parte especial también, cada delito hay que estudiar los elementos constitutivos, lo que no teníamos en la parte general. Es decir, cuáles son los elementos de cada delito en esta parte especial, importantísimo a tener en cuenta a la hora de estudiarlo e interpretarlo también. Tenemos los elementos objetivos, los elementos subjetivos y los elementos normativos. Cada delito, es decir, delitos contra la persona, delitos contra la propiedad, el delito de daño, por ejemplo, hay que estudiar sus requisitos y también estos elementos que pueden ser. De cada figura vamos a tener elementos internos y elementos externos para llegar justamente a esa finalidad que pretende justamente todo código penal, que la finalidad puede ser una finalidad represiva, de represión, reprimir el delito, la conducta, o una finalidad preventiva, de prevención. Y ahí tenemos las famosas dos teorías, las teorías absolutas o retributivas y las teorías relativas, teorías preventivas, prevención general positiva, prevención general negativa. Y una tercera teoría, que es la teoría mixta, es decir, que dice que toda conducta es reprimida, es preventiva y reprimida, es decir, mixta, o famosa teoría de la unión también, contiene las dos teorías antes mencionadas. Entonces, esa es la división de la parte general y de la parte especial. Lo cual no quiere decir que todos los códigos latinoamericanos tengan esta división tajante. Esta división se hace a los fines justamente de no volver a reiterar todo nuevamente, todo el desarrollo de la parte general. No repetir en la parte especial todo lo que se dijo en la parte general, todos los principios. Más que nada, dice algunos autores, para una ordenación sistemática. Y obviamente para una mejor interpretación, un mejor estudio de los juristas y también de los operadores jurídicos, es decir, de los fiscales, defensores, jueces, hasta un beneficio para los propios estudiantes.
Hay algunos que están de acuerdo y algunos que no están de acuerdo y que dicen que deben ser estudiados en un conjunto, de manera conjunta, tanto la parte general como la parte especial. Yo pienso que está bien dividido la parte especial con la parte general, para un mejor entendimiento y estudio, para todos. Entonces esa es la división entre esas dos cuestiones del número 1 de la bolilla, del temario, del programa de Derecho Penal, parte especial. Vamos al análisis de las figuras delictivas. Y acá el programa nombra, señala, indica los elementos, justamente los elementos de cada figura. Es decir, que en la parte especial esos delitos necesariamente tienen que tener los elementos de la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Lo cual diremos que al faltarle uno de esos elementos, de la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, 4. Al faltarle la acción, corremos, no tenemos delito. Al faltarle la tipicidad, la conducta no es típica, no hay delito. Antijuricidad, una conducta antijurídica es cuando esa conducta va en contra del ordenamiento jurídico, no hay antijuricidad. Bueno, entonces, si no hay antijuricidad, que puede ser formal o material, corremos, el delito no existe. Y la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es la reprochabilidad de esa conducta a ese individuo. La tipicidad, ¿qué es la tipicidad? La tipicidad es la descripción de la conducta delictiva a un tipo. La acción o comportamiento, que es toda aquella acción desplegada por una persona física, por un ser humano, que realiza una modificación del mundo exterior. Esta conducta, comportamiento, tiene que provenir justamente de una conducta humana. Eso también hay que destacarlo, porque si proviene, por ejemplo, de un animal o de un ser que no es vivo, imposible, no hay conducta ni comportamiento. Claro. Entonces, esos elementos en estas figuras, en todas las figuras de la parte especial del Código Penal, deben existir. Deben existir. ¿Qué pasa? A ver, pueden existir, lo cual no quiere decir que en la mayoría de los casos estamos ante un delito. Porque puede, en ciertos casos, lo que puede existir es, como dijimos anteriormente, la faz negativa de estos elementos de la teoría del delito. Como así también puede existir lo que se llama las causas de justificación. Por ejemplo, una persona se defiende de la amenaza que le realiza otra persona. Se defiende de un robo a mano armada. La persona es atacada con un arma de fuego. La persona que se defiende, que ataca al delincuente, lo hace con un martillo o con un palo. Esa figura, si bien tiene los elementos de la teoría del delito, es decir, está la acción, puede quedar justificada por una causa de justificación, que en este caso sería la legítima defensa, artículo 34 del Código Penal, con sus elementos, justamente. Para que exista legítima defensa tienen que darse los requisitos de agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por parte que se defiende y el empleo de los medios idóneos para provocarla.
si no se dan los requisitos de la legítima defensa, o se dan dos y falta uno, o sea, uno solo de los tres, no hay legítima defensa, eso es claro. Por eso pueden estar los elementos de la teoría del delito o no pueden estar. Seguimos entonces con el programa. Delitos. Bueno, esa es la sistematización del Código Penal argentino. Entonces dijimos que hay una parte general, disposiciones generales, que van del artículo 1 al 78 bis. En esas disposiciones generales, parte general, vamos a tener la aplicación de la ley penal, de las penas, la condenación condicional, la imputabilidad, la tentativa, la participación criminal, la reincidencia, el concurso de delitos, el ejercicio de las acciones, que puede ser pública o privada, claro, la suspensión del juicio a prueba y la significación de los conceptos del Código Penal, del 1 al 78 bis. Del artículo 79 al 306 vamos a tener la parte especial, es decir, las figuras especiales. Y acá comenzamos con los delitos contra las personas. Unidad número 2, delitos contra las personas. Elementos y bienes jurídicos de esta figura. En primer lugar, vamos a comenzar diciendo que el delito contra las personas lo tenemos regulado en nuestro artículo 79 del Código Penal, que dice que será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre y cuando no se estableciera otro delito más grave. Acá, en este artículo 79 de nuestro Código Penal, vamos a estudiar varios elementos. En primer lugar, se trata de una imposición alternativa, porque acá hay una disyunción o, dice reclusión o prisión de 8 a 25 años. Luego tenemos la escala penal, el mínimo 8 y el máximo 25 años. Obviamente, para poder juzgar a esa persona, se van a tener en cuenta otros elementos, no solo de este artículo 79, como por ejemplo se pueden llegar a tener en cuenta, obviamente, los antecedentes, la educación, la capacidad de comprensión de la persona, si en el momento, por ejemplo, de cometer el homicidio no estaba borracha, no estaba ebria, también la participación criminal, si ese homicidio lo cometió una sola persona o más de una persona, en ese caso podría también existir un concurso de delito, un concurso real, un concurso ideal. Pero en este caso, en este artículo 79 del Código Penal, decir que el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. No hay ninguna diferencia aquí. En otro delito sí puede haber diferencia, teniendo en cuenta si el sujeto pasivo o el sujeto activo puede llegar también a haber diferencia en ese caso. El bien jurídico protegido del delito, justamente este delito de homicidio simple, el artículo 79, el bien jurídico es la vida humana. Acá hay que hacer una salvedad con el bien jurídico
del delito contra la persona, la vida humana. En este caso, hay que diferenciar el comienzo de la vida humana con el fin de la vida humana. ¿Por qué? Porque acá puede existir que la persona que se le da muerte no haya nacido con vida, por ejemplo. En ese caso, estamos ante un homicidio simple del artículo 79 del Código Penal, o estamos ante, por ejemplo, puede ser en el caso de las mujeres, un aborto, regulado en el artículo 85 en adelante del Código Penal. Entonces, ¿qué dice nuestra legislación nacional con respecto al comienzo de las personas humanas? Dice que el comienzo de la persona humana comienza justamente desde la concepción. Se deja al lado con la reforma justamente, del Código Civil, que se hablaba de la concepción en el seno materno. No, comienza desde la concepción, desde ahí para adelante, el comienzo de la vida humana. ¿Cuándo termina la vida humana? Ahí comienza, pero ¿cuándo termina también, en este caso, la vida humana? Para saber si estamos ante un delito de homicidio o un aborto o no. Acá, en este caso, hay que indicar y señalar algo importante que es la ley 24.193, que es la ley de trasplante de órganos, que en el artículo 23 indica que el fallecimiento de una persona, o sea, la extinción de una persona, se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo, no sucesivo, ni salteado, ni sustitutivo, no, acumulativo, los siguientes signos. A. Ausencia irreversible de respuesta cerebral. B. Ausencia de respiración espontánea. C. Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas. D. Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos o instrumentales de acuerdo a las diversas situaciones clínicas. Hasta el D. En esos casos hay que ir justamente a esta ley para tener en cuenta el fin de la existencia humana. Repito, la ley 24.193, fin de la vida humana. Si se dan estos incisos del A hasta el D, entonces termina la vida humana. Y acá también hay que resaltar e indicar una cosa importante, es que aquellas acciones ejercidas contra el feto con anterioridad y que determinen su muerte no constituyen homicidio. Es decir, si el feto antes de nacer estaba muerto, resultó muerto por algún motivo, por X motivo, no estamos ante un homicidio simple. Pero si esa acción, esa conducta fue provocada justamente, se consuma la muerte y nace fallecido, estamos ante un homicidio. Por eso la diferencia es muy nítida, pero hay que saberla diferenciar y tenerla en cuenta justamente a la hora de interpretar. Entonces, el comienzo y el fin de la existencia de las personas. Homicidio simple, 79 dijimos. Entonces, dice, el programa dice la regla de la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque en el 79, ¿qué es lo subsidiario? Lo subsidiario es cuando indica el artículo
dice siempre que en este código no se estableciere otra pena. ¿Por qué? Esa frase, siempre que no se estableciera otra pena, nos marca que esta figura del homicidio simple del 79 es una figura residual. Es decir, se va a aplicar siempre que no haya una figura más grave. ¿Y qué figura más grave puede llegar a haber si no se aplica este 79 del Código Penal, que es el homicidio simple? Se puede aplicar el artículo 80 del Código Penal, que son los homicidios agravados. Por ejemplo, si en una circunstancia, si en una muerte, en un homicidio, un hermano da muerte a otro con un disparo o a su propia madre, bueno, no estamos ante esta figura que en principio pareciera que estamos ante el homicidio simple del 79, se desplaza y ingresa el artículo 80 del Código Penal, que son los homicidios agravados. Y ahí da una serie de incisos, varios incisos, que son 12 incisos del Código Penal, que dice el que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, pareja o convivente, o es cónyuge o es convivente, se agrava el homicidio. El que matare a un miembro de la fuerza de seguridad, al que matare con ensañamiento, alevosía, al que matare por placer, odio, codicia, con el concurso premeditado de más personas, para preparar, facilitar, consumar, son todos homicidios agravados. Por eso, esta regla es de la subsidiariedad. El 79 es una figura residual. Otra cosa importante que fue modificado, justamente fue modificado a partir del 2008 y luego el 2012 también se da una serie de modificaciones del Código Penal, es el inciso número 11 del artículo 80, que habla o que recepta justamente una figura de gran trascendencia en estos tiempos, que es la figura del femicidio o feminicidio, como lo llaman. Es cuando se da muerte a una persona, cuando un hombre da muerte a una mujer. Pero acá hay que diferenciar este inciso 11, hay que hacer una salvedad porque no cualquier muerte de una mujer es un femicidio. El código indica que debe tratarse la muerte dentro de un contexto de violencia de género. Por ejemplo, un indicio de violencia de género puede ser una denuncia que la mujer denunció con anterioridad a la muerte, a su fallecimiento, por ejemplo. O una denuncia por lesiones, por golpes, por abandono del hogar, etc. Eso sí, podemos indicar que hay ciertos indicios de que estamos ante un femicidio. Luego vienen los homicidios, agravados, que son todos los del artículo 80. ¿Y por qué agravados? Bueno, se agravan justamente primero por la pena. La pena aumenta considerablemente con respecto al artículo 79, que es el homicidio simple. Y también la calidad, se agrava por la calidad también de los sujetos, activos y pasivos. Como dijimos anteriormente, hay ciertos delitos que no tienen en cuenta los sujetos activos o pasivos, que pueden ser cualquier sujeto, pero en este caso se van a agravar por la penalidad y por la calidad del sujeto activo o del sujeto pasivo. Esos son los homicidios agravados. Después, los homicidios atenuados. Los homicidios atenuados son los del artículo 82. Artículo 81-82. El programa dice homicidios
atenuados. Son del artículo 81-82. Tiene 2 incisos. Dice, se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta. Esta palabra vamos a tener en cuenta, emoción violenta. Y que las circunstancias hicieren excusable. B. Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Entonces, artículo 81, inciso primero, hablamos del estado de emoción violenta. Es un estado, es decir, que la persona al momento de la muerte, de atacar a otra o a un grupo de personas, se encontraba en este estado. Es decir, que a esa persona se lo afectó considerablemente en los sentimientos para poder actuar de esa manera y no de otra. Los elementos básicos de este artículo 81 del inciso primero que habla de la emoción violenta son, primero, uno, matar a otra persona, matar a otro. Es el elemento descriptivo. El B es la emoción violenta, que es el elemento psíquico. Y el C, las circunstancias que lo hagan excusable. Es decir, ahí tenemos el elemento normativo del artículo 81, inciso primero de la emoción violenta. Es decir, entonces, la emoción violenta es un estado en que la personalidad justamente experimenta una modificación por obra de un estímulo externo, no interno, estímulo externo, y que provoca justamente que esa persona actúe de esa manera y no de otra, digamos. También hay discusiones, digamos, si la emoción violenta atenúa justamente el homicidio o no. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Y acá también juegan mucho el tema también de las pericias psicológicas, las pericias psiquiátricas, y también tiene que ser evaluada por no solo el abogado defensor a la hora justamente de organizar y de armar su teoría del caso, sino también por la fiscalía y por el sentenciante, por la persona que va a juzgar justamente, que es el juez. Un juez, o bueno, si en caso si es un tribunal pluripersonal, debe ser interpretada por los mismos jueces, obviamente. El inciso número 2, que el inciso directamente habla de aquellos homicidios preterintencionales. Es decir, intencional quiere decir más allá de la intención. Por ejemplo, si una persona quiere dar un golpe de puño a otra y lo mata sin intención, no tuvo la intención de dar muerte, pero causa la muerte. Esa muerte va a ser juzgada, esa conducta va a ser juzgada. No se desplaza. Si lo que la ley dice en este artículo, inciso B, que se va a atenuar. Es decir, no se va a agravar la penalidad, porque no tuvo la intención de asesinar. Lo cual, en la cuestión de la emoción violenta o en este homicidio preterintencional, no solo vamos a tener en cuenta los elementos descriptivos, los elementos normativos o los elementos psíquicos, sino también en estos vamos a tener en cuenta aquellas cuestiones que no tienen que ver estrictamente con estos elementos que antes señalé e indiqué. Es decir, que a la hora de analizar
y de juzgar a esa persona, el juzgador justamente va a tener muy en cuenta el artículo 41 del Código Penal. Es decir, todas aquellas circunstancias del hecho que hicieron a esa persona a cometer ese delito. En el caso de la moción violenta y del homicidio preterintencional. Y hay que hacer una salvedad que no estamos hablando de homicidios culposos. No estamos hablando de homicidios culposos, porque el homicidio culposo está regulado en otra figura del Código Penal, específicamente en el artículo 84, y tendrá sus propios elementos. Bueno, hasta acá llegamos hasta un par de puntos del programa de la bolilla. Uno, ya arrancamos con la 2, y la próxima clase vamos a seguir con las demás unidades.